La Universidad Tecnológica de Pereira cuenta en sus programas de maestría con un equipo comprometido con la innovación, investigación y reflexión sobre las prácticas pedagógicas, promoviendo compromiso y transformación de los procesos de enseñanza. Ese compromiso transformador nos convoca ahora al análisis de la comunicación, que ha sido una necesidad constante en la historia de la humanidad y que en un principio se realizó a través de ruidos primitivos que con el paso del tiempo evolucionaron en sonidos inteligibles que dieron origen a las palabras o lenguaje oral. En el proceso de selección natural se desarrollaron aspectos físicos necesarios para la evolución de la conciencia, del racionamiento y de la motricidad fina que permitieron la aparición del lenguaje escrito como medio que permitió expresar y dejar para la posteridad pensamientos, ideas, creencias. Así vemos cómo, desde su inicio, la escritura evoluciona de forma paralela a la oralidad y a la comprensión, mostrándose como un proceso cognitivo complejo que no se adquiere de forma natural como la oralidad, sino que surge como una habilidad que se desarrolla por contacto social y cultural y que exige del conocimiento, reconocimiento y dominio de un sinnúmero de estrategias propias del acto de escribir. Pero, ¿cómo se realiza este proceso? Leer para escribir es la consigna a seguir. Leer y dudar de lo escrito es una actitud normal en el que escribe. Releer para reescribir es una actividad constante de la que no se deben renegar, pues es en este proceso que el pensamiento, las ideas y las formas de interpretación de lo conocido se derrumban, se fortalecen, se reestructuran o son reemplazadas por nuevos pensamientos, ideas y formas de interpretación. Dicho globalmente, se construyen nuevos conocimientos que, de acuerdo con Camps, escribir no consiste solo en plasmar por escrito lo que se piensa, sino que la escritura puede tener una función epistémica, puede contribuir a la elaboración del pensamiento. Por otra parte, estos intercambios se desarrollan en contextos que pueden clasificarse de dos maneras: los que requieren del discurso oral y los que precisan del discurso escrito. Las redes sociales, por ejemplo, son un contexto que surgió gracias al avance de las tecnologías de la comunicación. Allí la escritura es la principal herramienta de socialización, ya que el acceso a ellas exige el dominio de la escritura y o pseudoescrituras. Entonces, si en algunos casos el discurso escrito es requisito fundamental para el correcto desarrollo de la acción comunicativa, se hace manifiesta la importancia de escribir bien. Pero, ¿cómo hacerlo? Frente a esta situación hay que recordar, en palabras de Martínez, que lograr el dominio de la comunicación discursiva no tiene que ver con la reproducción de modelos literarios o filosóficos, sino con la toma de conciencia de la manera como funciona el lenguaje en la comunicación discursiva escrita, de la manera como se construyen los sujetos discursivos en el enunciado y de los problemas de los géneros discursivos en prácticas sociales diversas. También es importante tener en cuenta que el aprendizaje y el dominio de la competencia escritural empieza a tener relevancia para el individuo cuando inicia la educación formal, ya que es en la escuela donde la escritura empieza a cobrar importancia, pues se convierte, junto a la lectura, en eje transversal que posibilita el aprendizaje de la cultura, de la historia, del paso de la humanidad por el mundo. Frente a esto, es pertinente el planteamiento de Cajiao: la familia, la escuela y la sociedad en general tienen la responsabilidad de favorecer el acceso del niño a diferentes formas de expresión, especialmente a la escrita, con el fin de facilitar la comprensión del mundo, de generar conocimiento y de consignar sus propias expresiones. Una tarea difícil en la actualidad, ya que el maestro se enfrenta al reto de educar ciudadanos en la era digital, individuos cada vez más ansiosos por el conocimiento mediático, pero poco reflexivos frente al conocimiento y la realidad que los circunda. Por eso, la enseñanza debe asumir retos importantes, ya que con el transcurrir del tiempo, los conceptos de enseñanza y aprendizaje de la escritura se han transformado y la intención de la competencia escritora y los contextos comunicativos lo exigen. Por esto, la escuela debe responder transformando las prácticas de enseñanza y aprendizaje de la escritura. Que pese a la importancia de la escritura y de su promoción y adecuada enseñanza en la escuela, desde diversas investigaciones se ha podido constatar que los estudiantes de secundaria presentan dificultades en el manejo del lenguaje escrito al egresar. Parodi, Chile 2000. La enseñanza de la escritura se limita al desarrollo de habilidades como la caligrafía, transcripción de letras, sílabas, frases y textos. Avilés, México 2009. Los estudiantes escriben sin intención comunicativa significativa.
Áviles, México, 2009 y Álvarez y Ramírez, Madrid, 2006. La enseñanza de la escritura carece de propósitos u objetivos de aprendizaje bien definidos. Soto, Pereira, 2014. Los estudiantes presentan dificultades en mantener la coherencia global y escaso dominio de estrategias discursivas apropiadas. Parodi, Chile, 2000. Estas conclusiones son el panorama que se avecina para el maestro que debe asumir el papel del transformador de perspectivas y promotor de la producción escrita como el medio de plasmar las percepciones, concepciones y reflexiones que del mundo se deben generar en la escuela. Desafortunadamente, es el mismo maestro quien en ocasiones, en ese juego de calificar y evaluar, hace que los niños busquen satisfacerlo y terminen escribiendo para él o para nadie, y que el texto producido muera en una triste primera versión en la mayoría de los casos sin revisar. Podemos decir entonces que producir un texto debe ser entendido tanto como por el docente como por el estudiante como un proceso dinámico de construcción cognitiva y psicomotora ligado a la necesidad de actuar, en el cual intervienen también la afectividad y las relaciones sociales. Por lo anterior, el docente debe tener claro que la producción textual permitirá que sus estudiantes activen su motivación y el deseo de escribir un texto, el cual irá brotando desde el interés de contar, comunicar, explicar un suceso, un acontecimiento o un contenido, entre otros. Tenemos que recordar que a nivel mundial, nacional y local, se están planteando alternativas que ayuden al fortalecimiento del proceso escritural desde una efectiva planeación que haga uso de la cotidianidad y el contexto de los niños, proponiendo actividades motivantes y creativas que les permitan construir significativamente el conocimiento. Tal como lo expresa Joliver, el escrito solo cobra significado en el texto auténtico y completo usado en situaciones de la vida cotidiana. Conscientes de la problemática y de la importancia no solo de reflexionar frente al tema, sino de ejecutar acciones que conlleven al mejoramiento de la producción textual en los estudiantes, desde la línea de lenguaje de la Maestría en Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, se vienen desarrollando diferentes investigaciones al interior del aula de las instituciones educativas de básica primaria, secundaria y media del eje cafetero. Su pretensión es resolver la pregunta: ¿cuál es la incidencia de una secuencia didáctica en la producción de diferentes textos en los estudiantes de la básica y media? Para tal efecto, se hace necesario no solo identificar la problemática alrededor del lenguaje y específicamente de la escritura, y a la vez porque en la escritura el lenguaje se configura en un proceso de pensamiento por sí mismo, como lo plantea Delia Lerner. Desde este proceso se pueden establecer múltiples relaciones que lo convierten en una ventana que da cuenta del pensamiento, de la transformación del ser humano, de sus procesos de interacción social y de la esencia misma del ser y su subjetividad, como lo encontraremos en los aportes de Vygotsky, Himes y Holiday por su relación con el conocimiento, la interacción social, el contexto y el sujeto mismo. La evolución teórica alrededor del lenguaje permite la diferenciación de dos campos, la lectura y la escritura. Ambos evolucionan de forma paralela, pero dan cuenta de diferentes procesos cognitivos y metacognitivos. Este aspecto nos permitió inclinarnos a profundizar en el lenguaje escrito por encontrarse comparativamente menos explorado que la lectura, por su potencial en la configuración de la sociedad de la información y en la evolución de los procesos de participación de la cultura democrática con los que Lerner analiza la escritura como un proceso cultural. En segundo lugar, la teoría y la investigación han configurado alrededor de la escritura diferentes procesos, aspectos y posturas que han enriquecido su estudio y definición, haciéndonos conscientes de su complejidad, que como proceso termina desbordando los propósitos de la escuela como lo propuso Tolchinsky y que evoluciona para resistirse a la sistematización y análisis generalizador de su enseñanza y práctica, como lo señaló Delia Lerner. En ese caso, la escritura se muestra como un organismo vivo que empieza a dar cuenta del sujeto y de los sentidos y realidades que crea, como lo encontraremos en Teodoro Álvarez. En la evolución teórica de la escritura, es evidente la tendencia a romper esquemas con las estructuras tradicionales de enseñanza del lenguaje analizadas por Lerner. En esta evolución se da cuenta de la forma en que los modelos de producción textual han superado en el estudio de la escritura y su enseñanza las estructuras formales de orden lingüístico, los modelos textuales, para dando lugar a la introducción de la comunicación que encontraremos en el modelo de Hayes y Flower, dando lugar a la reflexión del aprendizaje de la escritura por proyectos propuesto por Camps, quien establece aportes sobre la producción escrita desde la definición de su enseñanza a partir de secuencias didácticas que establecen etapas dentro de la escritura misma y dentro de su enseñanza. Así vemos emerger conceptos como el contexto, interacción social, escritor y la comunicación
como resignificantes de la escritura, no solo de su definición, sino también de su enseñanza. Y de la mano de investigadores como Camps, nos aproximamos al lenguaje escrito desde una perspectiva que intenta precisar el proceso de enseñanza desde la definición de la situación de comunicación real en el diseño e intencionalidad de proyectos y secuencias para complementarla con los aportes de Joliver, que también adelanta importantes avances en la definición de la situación de comunicación real. La teoría y la investigación de la producción textual termina por trascender la definición conceptual y teórica para reflejarse en la práctica y en la reflexión sobre los procesos de enseñanza, y precisamente desde autores como Camps y Joliver vemos cómo se hace evidente la necesidad de pensar los procesos de enseñanza de la escritura desde una perspectiva interdisciplinar que le permitan cobrar vida a la producción textual, estableciendo una intención clara de producción pensada desde las tipologías textuales y sus correspondientes situaciones de comunicación, para dar lugar a lo que Teodoro Álvarez denominará la configuración de un entorno y esquema mental que favorezca los procesos de comprensión y simultánea producción en el aula. Para trascender de la teoría a la práctica, es importante, dentro de la investigación adelantada por la línea de lenguaje de la maestría en educación, definir la metodología a seguir. En nuestra línea de investigación alrededor de la producción textual se ha establecido que nuestra investigación es cuantitativa, con la aplicación de un proceso secuencial deductivo probatorio, pues analiza la realidad objetiva. El diseño de investigación es experimental, de tipo cuasi experimental, cuya población la integran estudiantes de instituciones públicas de diversos municipios del eje cafetero. Se validarán las hipótesis nulas e hipótesis de trabajo mediante el diseño, aplicación y evaluación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo en la producción de textos, que contará con dos pruebas: pretest, que valora el estado inicial de los estudiantes, y una segunda, posttest, que se realiza después de terminada la investigación. Contempla las fases de diagnóstico de pretest, tratamiento, posttest y contraste, la cual se validará con la operacionalización de la variable dependiente e independiente, conformadas por las dimensiones, índices e indicadores, y una fase de evaluación. Para la maestría en educación es vital iniciar el proceso de transformación de las prácticas educativas, especialmente de la producción escrita. That was enough.